Continuamos en Noticias Globo Visión Economía. A esta hora nos acompaña Richard Obuchi, economista también, profesor de IESA. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Bien, queríamos conversar con usted respecto a lo que ha sido el desempeño de este primer semestre del año en materia económica, cómo lo han evaluado, cuáles son las cosas favorables que se puedan determinar y las que no han sido tanto, y cómo van a influir en el próximo semestre de este año. Bueno, estamos ya a mitad de año, después del primer semestre. Yo creo que lo más sorprendente y lo más destacable es justamente la ausencia de noticias en materia de corrección económica. Se ha dicho que venía un nuevo régimen cambiario, se ha establecido estas nuevas subastas, sin embargo, el sistema externo sigue totalmente descontrolado. Los asuntos vinculados con la inflación muestran señales desalentadoras, un crecimiento de los precios, no se saben las cifras oficiales, pero lo anecdótico y lo que es la realidad de la vida de las personas nos indica que el problema de inflación no ha disminuido, y quizás una de las cosas que es más graves de esta situación es que estamos ya francamente en nuestro cuarto año consecutivo de recesión económica, y una recesión económica tan prolongada lo que termina significando es un deterioro enorme de la calidad de vida de las personas, un incremento en las condiciones de pobreza y, por supuesto, menos empleos, menos trabajos, menos empresas. Cuando hablamos de que no existen en este momento cifras oficiales y que no se ha logrado controlar la inflación desde momentos de Giordani, se decía que iban a atacar y a controlar los niveles de inflación. Sin embargo, las medidas que el Ejecutivo dice haber tomado para atacar este problema no han sido efectivas. En este momento el presidente de la República ha vuelto sobre esta promesa de controlar los niveles de inflación. Ahora dice que lo hará a través de la constituyente. Además dice que lo hará controlando los precios si se sigue en lo que él llama una especie de especulación por parte de los productores y comerciantes. ¿Esto es la forma de atacar niveles de inflación elevados como los que tiene Venezuela? Bueno, si los controles de precios fueran la solución para resolver los problemas de inflación, entonces desde hace años en Venezuela no debería haber incrementos en los precios. Como bien saben los venezolanos, desde 2002 se comenzó a incrementar el uso de la regulación directa de los precios, o sea, que el gobierno establezca los precios de los bienes y servicios, y a partir de ese año se han producido incrementos notables en el crecimiento de los precios, no solamente de los precios, sino del problema de la escasez, ¿no? Que son fenómenos que están vinculados. ¿Qué es lo que hemos observado en los últimos años? Menos diversidad de productos, menos calidad de los productos, menos opciones para elegir y un crecimiento de los precios. O sea que la verdad que la expectativa sería que este problema de la inflación se ataque de una forma radical, pero radicalmente diferente, no utilizando los mismos mecanismos que nos han llevado a esta situación. Por otra parte, otras variables que sí están bajo control del gobierno, como es la liquidez monetaria, la cantidad de dinero que está circulando, que debería guardar relación con el nivel de las actividades económicas, pues se está incrementando. Y eso es malas noticias para la inflación, porque si hay más dinero y menos actividad económica, lo que eso significa son más aumentos en los precios. Entonces, en este primer semestre hemos visto en los últimos meses un incremento en la liquidez. Esto podría contribuir a un peor resultado en términos de inflación en el segundo semestre del año en comparación con lo que ha sido ya un mal desempeño en el primer semestre. El seguir haciendo ajustes al tema salarial, este tipo de política laboral y económica de lo que tiene que ver con el salario que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional, ¿potencia la economía o por el contrario introduce más distorsiones? Bueno, si se pudiera resolver el problema del ingreso y del poder adquisitivo por un decreto, pues la verdad que sería muy sencillo y no estaríamos en estas graves dificultades. Pero en la práctica, la única forma de que haya una mejoría sustantiva y sostenible del poder adquisitivo de las personas es un país que produce más cosas, un país donde hay más productividad, donde hay más inversión, donde se están generando y se están produciendo más bienes y servicios. Esa es la fuente de prosperidad, esa es la fuente de riqueza, y eso es lo que permitiría que hubiese ingresos mayores. Cuando el gobierno viene y decreta un ajuste de salarios, eso tiene dos efectos.
en una economía que está en recesión, para las empresas, pues va a significar un incremento en los costos que no guarda relación o que no está vinculado con el incremento en los ingresos. Y eso va a terminar siendo trasladado a los precios y se va a convertir en inflación adicional. Por otra parte, tienes un gran empleador, el más grande empleador formal de la economía, que es el mismo gobierno, el cual va a sufrir un impacto fiscal considerable de este ajuste en el salario mínimo y en el bono de alimentación, lo que se va a traducir en una economía, en el medio de una economía que no está generando más ingresos, también en un déficit fiscal más grande. ¿Y cómo el gobierno ha financiado el déficit fiscal en los últimos años? Bueno, mediante el financiamiento monetario, lo cual termina incrementando la cantidad de dinero sin que guarde relación con el nivel de actividades económicas y eso termina siendo más inflación. Yo creo que ya todos los venezolanos saben que estos aumentos duran muy poco porque el aumento de los precios que siguen es más grande que el aumento de los salarios. Entonces, este no va a ser el camino mediante el cual los venezolanos recuperen su poder adquisitivo. Hablando de poder adquisitivo, el Estado ha tenido o ha podido durante lo que va de año cumplir con las deudas que tenía en el exterior, con todo lo que tiene que ver con pagos de obligaciones de deuda. Logró hacerlo en el primer semestre de este año y algunos señalan que tiene también los recursos para hacerlo durante el segundo semestre de este año, sobre todo en lo que es el grueso de la estatal petrolera. Para el próximo año el grueso estaría en la República. Sin embargo, vemos cómo en lo que va o en lo que fue de este primer semestre, el Estado salió a mercados internacionales a vender aún más deuda, deuda que estaba en su poder, deuda que estaba en poder del Banco Central de Venezuela, deuda que estaba en poder del Banco de Venezuela. En este caso, ¿cuál es el efecto que esto tiene en el mercado internacional? ¿Cuál es el mensaje que se envía y qué es lo que a los venezolanos les debería llamar a alarma que el Ejecutivo Nacional, que ha tenido dificultades para pagar deuda en este momento, aunque lo ha logrado, salga a vender más? Bueno, como bien saben, nuestros oyentes, la principal fuente de ingresos en divisas de Venezuela son las ventas de petróleo. Es básicamente nuestra única fuente para generar dólares. Y el precio del petróleo, el cual es un elemento clave en esa ecuación de la generación de ingresos en divisas, pues no ha aumentado mucho. Está ahorita en $42 esta semana, más o menos ese es el promedio del año. Y eso permite tener un flujo en divisas que es considerablemente más pequeño del que teníamos en años anteriores. Da para pagar la deuda, pero no da para mucho más que eso. Entonces, los pagos de deuda externa se han realizado con un enorme sacrificio. ¿Cuál ha sido ese sacrificio? Bueno, una disminución en términos históricos gigante de las importaciones. El año pasado estimamos que las importaciones totales cayeron 45%, una caída récord en nuestra historia económica. Este año no se conocen cifras oficiales, pero los resultados que tenemos nos dan una estimación de una caída que puede ser cerca del 20-25% en los primeros 4 meses del año y todavía no hemos agregado a eso la demanda de divisas que tiene la propia PDVSA para poder mantenerse produciendo petróleo. Entonces, esta es una situación compleja, delicada. El gobierno está haciendo liquidando activos. Las reservas están en su nivel más bajo del año, cerca de 10.000 millones de dólares, y todo esto suma en una situación que termina conduciendo a mayor recesión, a mayor deterioro económico y una situación muy difícil para todos los venezolanos. Finalmente, el DICOM, introducir cambios en lo que es el sistema de divisas complementario, que ahora solamente tiene una subasta a la semana. Se decía que iban a ser 2, esto no se ha dado. Sin embargo, lo que se ha logrado autorizar por esta vía, aunque ellos señalan que son solamente para el sector privado, ¿es suficiente para las necesidades que tiene la economía? Bueno, las subastas han sido pequeñas, van 6 subastas. El monto de esta última quizás fue el más alto y era 30 millones de dólares en una semana. Eso es una fracción de la demanda que existe de divisas en este momento. Y bueno, tiene el problema que han tenido el resto de los sistemas cambiarios en Venezuela. Divisas insuficientes para la demanda y un sistema de asignación que termina siendo discriminatorio, difícil de entender, porque no todo el que desea adquirir las divisas a ese precio lo puede obtener. Y eso, por supuesto, no contribuye a que haya una posibilidad de recuperación económica. Finalmente, tu previsión para lo que va a ser el año 2017 y el cierre que tiene.
Bueno, estamos en un momento sumamente complejo, es decir, donde la situación política se combina con esta situación de deterioro económico. Una situación como la que estamos y esta gravedad de crisis, los países lo han superado solo mediante programas de reconstrucción, de reformas integrales que apunten a mejorar no una variable, sino todas las variables económicas. Eso significa un compromiso en un cambio de dirección y la verdad que sería el camino de comenzar a transitar una salida de este problema económico. Lamentablemente, en este momento no hemos visto señales de que el gobierno se esté moviendo en esta dirección. Quedará a ver si en el segundo semestre hay alguna señal de que hay algún tipo de acción económica que se vaya a cometer para tratar de superar estos problemas. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Richard Obuchi, economista. Así, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.